Muy buenas tardes, el módulo de responsabilidad social empresarial, profesora del módulo, doctora María Mercedes Chavo González, alumna Juana Angélica Luna, servidora, alumna de la maestría en Administración Estratégica. El título del trabajo es Responsabilidad Social Empresarial o Responsabilidad Social Sustentable. El propósito es presentar los antecedentes, desarrollo y posturas de la responsabilidad social empresarial y su relación con la ética empresarial. La importancia es necesario abordar el tema de la responsabilidad social empresarial por los costos ocultos que ocasionan las prácticas no éticas de las organizaciones y que es nuestra labor como especialistas en gestión incorporar en nuestras prácticas o en nuestros procesos de toma de decisiones el tema de la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social sustentable. A lo largo de los próximos 10 minutos abordaremos el tema comenzando con una introducción, después un desarrollo y por último emitiré algunas conclusiones y posturas en relación a este tema. Para comenzar, extenderé la siguiente frase que me gusta y que es ad hoc al tema. El infierno, se dice, está pavimentado de buenas intenciones. San Bernardo de Claraval. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? En la literatura existe o suelen encontrarse distintas definiciones. Sin embargo, en esta ocasión retomaremos o he escogido la definición emanada o emitida por las normas ISO, concretamente la norma ISO 26000, publicada en el 2010, y nos dice que es voluntad de las organizaciones incorporar consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones y de rendir cuentas por los impactos que pueda causar esta a la sociedad y al medio ambiente. Esto implica un comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible, que cumpla con la legislación vigente y que sea coherente con esta normativa. Aquí podemos rescatar términos como ética, transparencia, sustentabilidad y voluntad de las organizaciones. No es una obligatoriedad, es una voluntad. Hablar de responsabilidad social empresarial no es un término nuevo o no es un tema nuevo, tal vez el término como tal, pero se habla de responsabilidad social desde antes de Cristo. Cicerón, por ejemplo, hablaba de justicia en los negocios, o tenemos en los años, en 1800, en la época de la industrialización, tenemos a un socialista utópico, un empresario, Robert Owen, quien creó la Secretaría del Bienestar. Es una especie de combinación entre la función o los fines de un área de personal con los fines del área sindicato, ¿no? La protección de los derechos de los trabajadores. Él reguló las jornadas de trabajo, la jornada de trabajo de los menores, de los niños. En ese tiempo el promedio de vida de los niños era de 10 años, crecían con malformaciones en sus manos, en su cuerpo, por el tipo de posición que tenían que tener durante largas jornadas de trabajo. Las situaciones insalubres eran malas y pues todos conocemos esa fase de industrialización y bueno, pues él trabajó varias medidas sociales en torno a en sus empresas, ¿no? Él era empresario y él trabajó de niños. Sus primeros 3 años, como todos los demás niños, tuvo como salario solamente el tener derecho a comida y a techo. Ya después de los 3 años a vestido y ya después tendría derecho a alguna paga por el trabajo que desempeñaba. Los numerosos escándalos éticos de los 70 hacen que se trate de reivindicar el concepto de responsabilidad social para recuperar la confianza de la sociedad por parte de las organizaciones. Aquí aparecen los stakeholders y también crean un gran impacto para que contribuyen al éxito al fracaso de las empresas. El término el término, como bien sabemos, es un término anglosajón, surge en Estados Unidos y es ahí donde se le conecta con el enfoque de competitividad, como una especie, y sobre todo se implementa se implementa en las famosas ISO, ¿no? ISO no es otra cosa que igualdad o estandarización. En 1987 la norma ISO, la madre de las normas, la ISO 9000, eh,
en sus 8 apartados regula los procesos y las actividades de calidad en beneficio de los clientes, de la propia empresa y de los trabajadores. En su apartado 6 ya habla de recursos humanos, en su apartado 6.1 de capacitación, de selección, de evaluación, etcétera, pero en el apartado 6.3 nos menciona o nos toca el tema del ambiente laboral. Entonces, en 1996 se emite ISO 14000, que regula los sistemas ambientales, y después, en el 2010, la norma ISO 26000, que ya hace unas recomendaciones en términos de responsabilidad social. Ahora bien, en este tema, ¿cómo lo definen otros autores? A mí me gustaría retomar aquí al Archie Carroll de 1991. Este autor toma la idea de Maslow de la pirámide motivacional en el sentido que representa la pirámide, es decir, la base de la pirámide es la que sostiene todo lo demás y se tiene que ir ascendiendo jerárquicamente conforme se vaya cubriendo una necesidad, se puede ascender jerárquicamente. En este sentido, se retoma la pirámide y tenemos en la base de la pirámide la responsabilidad económica, ser rentable, la responsabilidad legal, respetar las leyes, la responsabilidad ética, el comportamiento ético, la responsabilidad filantrópica, el hacer bien a la comunidad. Sin embargo, esta propuesta no nos habla de los conflictos que pueden darse en el esquema, en el mismo esquema. En un caso, cómo surgen los conflictos al pasar hacia diferentes niveles, ¿no? Esta propuesta es hasta cierto punto coincidente con la propuesta de las 3 dimensiones de Ricardo Fernández. En los últimos años, las organizaciones mundiales y empresas y diferentes grupos han estado trabajando sobre o impulsado acciones relacionadas con la responsabilidad social. Se han emitido normativas en diferentes sentidos, como la emitida por la ONU, el Pacto Mundial o bien el Libro Verde. Sin embargo, la falta de responsabilidad social de la empresa se manifiesta históricamente por 2 formas de externacionalización o externalización, o sea, la forma de externarse. La primera es el recurso místico del Estado, un Estado refugio y providencia, así que las empresas consideran que el Estado, por arte de magia, puede garantizar y asegurar el bienestar y la supervivencia de los ciudadanos gracias a la emisión monetaria inflacionaria. La segunda es, se la traslada al mercado, ¿no? Que también por arte de magia, por la mano invisible de Smith, conseguiría regular los problemas y los sistemas de responsabilidad social y de la empresa. Ahora bien, los recursos económicos para soportar la responsabilidad social son relativamente escasos, de manera que uno de los actores involucrados, sobre todo los stakeholders, buscan externalizar en cascada el riesgo y mandarlo al otro nivel hasta llegar al Estado. Por ejemplo, el financiamiento en salud pública o bien el desempleo en algunos países. Eh, el tomar conciencia de las enfermedades profesionales es un ejemplo de esto. Los trastornos musculoesqueléticos en Francia constituyen la primera enfermedad profesional. Alteraciones periarticulares de cuello, hombros, muñeca, manos, espalda, particularmente que se presenta en trabajadores que se destinan a actividades de montaje y movimientos repetitivos. En Francia, el seguro por enfermedad por este tipo de enfermedad representaba en el 2002 14,000 euros por paciente. Actualmente es 10 veces superior. En México es el Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI, quien otorga el distintivo de empresa socialmente responsable a aquellas organizaciones que cumplen con la evaluación en 5 ámbitos que se encuentran descritos en sus guías y en sus metodologías. La ética, finalmente vamos a tocar la ética y cómo se relaciona con la responsabilidad social empresarial. La ética es un término que desde la perspectiva de la filosofía no existe ninguna confusión. Podemos nosotros visualizarlo desde la perspectiva ontológica, que es nuestra razón de ser, cuál es nuestra posición ante la naturaleza, cuál es nuestra postura ante lo desconocido, ante Dios, ante mí mismo, ante los otros. Entonces, esto es lo que justifica mi vida, esto es lo que le da razón a mi vida y la justifica. O bien podemos tocarla desde la parte normativa, desde la parte axiológica, donde la ética
puede moverse en dos dimensiones, hacia lo interno, que busca el bienestar, y hacia lo externo, que buscaría el derecho y la justicia. Sin embargo, cuando se traslada este concepto de la ética a las organizaciones, el concepto se vuelve muy ambiguo. La empresa se vuelve muy ambiguo en el sentido de que a veces la práctica de los negocios asume una connotación no ética. Sin caer en ningún análisis dogmático, la ética no puede ser revisada desde el estatus empresarial por el objetivo último que ésta persigue. La ética de la empresa será entonces solamente un conjunto de buenas prácticas escritas y difundidas por todos los empleados a través de códigos de ética. Ya lo decía Aristóteles, ¿no? Eso que permite decir si una acción es justa o no, es la finalidad misma que persigue la organización. Se, como conclusión podemos tener lo siguiente: el término de responsabilidad social empresarial apunta a consolidar una capacidad de supervivencia y de desarrollo económico sustentable para la empresa. Una paradoja sería que por apostarle mucho a la responsabilidad social desaparezca o pierda su autonomía la organización. Dado que el término de sustentabilidad implica la búsqueda de la perdurabilidad que garantice los derechos de la cuarta generación, pues yo exigiría este paradigma una congruencia con las relaciones, con los objetivos organizacionales y sus estrategias. Podemos visualizar esto a través de dos dimensiones. A nivel macro, pues serían los propios bloques regionales definen espacios económicos al interior de los cuales se desarrollan modelos organizacionales que se convierten en referencias para todos los demás países, que es lo que ahorita está pasando, ¿no? A través de las reglas, a través de las normas ISO. Estas normas pues, obligan a las empresas a modificar sus formas organizacionales y sus estructuras. Es ahí donde entra nuestra labor. A nivel microeconómico nos corresponde entonces repensar las formas organizacionales de tal forma que posibiliten acciones de sustentabilidad y de responsabilidad social. Es una propuesta que se encuentra centrada en la persona, un trabajo polivalente, variado, grupal, estructuras flexibles, planas, descentralizadas, una cultura obrero receptiva, activa, etcétera, ¿no? Con ello podemos avanzar en que nos encontramos ante un nuevo escenario organizacional que exigiría entonces un nuevo tipo de individuo. En el Taylorismo, el tipo de individuo pues, era el hombre jerárquico; en las nuevas relaciones humanas, el individuo, el hombre managerial; y en este nuevo paradigma de sustentabilidad podríamos anticipar un hombre cívico, Homo civicus. ¿Sí? Desde este punto de vista, la noción de sustentabilidad y responsabilidad social empresarial debería ser el criterio que sirva como referente para evaluar las diferentes dinámicas organizacionales, es decir, una diversidad de objetivos y una visión a largo plazo por parte de las empresas. Esta propuesta pues, involucra también la redefinición de parámetros de eficiencia organizacional y posibilita una evaluación no necesariamente instrumental. Estaríamos hablando de un modelo organizacional híbrido que se mueva en tres direcciones: un eje ético donde la tierra es vista como hogar, donde el ser humano tiene un rol de miembro y no de dueño; un eje científico donde se percibe a la naturaleza como débil y frágil y diversa, y se le apuesta tanto a las tecnologías alternativas que permitan conservar y mantener ese capital natural; y un eje económico cuyo objetivo es la calidad de vida, regresar al Homo sapiens. Tales medidas o comportamientos o tales acompañamientos a nivel nacional e internacional son susceptibles de asegurar la promoción de políticas públicas que se encuentren fundamentadas en la responsabilidad social sustentable. Gracias.